Hola y bienvenido al programa semanal Un Mensaje de Actualidad. Soy el pastor Roger Grande. Es una alegría que puedas estar a través de este canal de YouTube N16 Studio. Hoy quisiera compartir el tema El predicador que construyó el arca. ¿Sabías tú cómo era el mundo en el tiempo de Noé? Noé vivía en un mundo que se habla de que era muy degenerado. Había rebeldía completa contra Dios. La Biblia dice, para que tengas una idea, en Génesis 6:5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre el mal. ¿Qué quiere decir? Que esos eran días horribles, días de contaminación mortal, de transigencia, pero justo en medio de ese flujo de aguas residuales estaba Noé, un hombre piadoso, que intentaba criar una familia piadosa. O sea, una persona piadosa es aquella que actúa con temor y reverencia hacia Dios y que se esfuerza por vivir de acuerdo a sus principios y enseñanzas de la palabra de Dios. En vista de que la humanidad, el ser humano, se había pervertido totalmente, Dios había visto suficiente, Dios decide arrasar con la humanidad de aquel entonces y comenzar de nuevo, como encontramos en Génesis capítulo 6, versículos 6 y 7, cuando Dios decide arrasar con la humanidad y empezar de nuevo. Ahora, esta es una profecía aterradora. El juicio de Dios obraría lentamente. Durante años, la humanidad tuvo la oportunidad de responder a Dios. ¿Sabías cuánto tiempo estuvo Noé construyendo el arca antes que viniese el diluvio? 120 años. Esto quiere decir que Noé estuvo predicando. Al estar construyendo el arca, la gente le preguntaba, ¿qué haces, Noé? Y él decía, una arca. ¿Pero por qué haces arca? En ese entonces no había llovido sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo iba a venir un diluvio? Era algo imposible para pensar en aquel entonces. Y Noé dice, Dios me dijo que construyera un arca. Y por eso estoy haciendo un arca con mi familia. Se burlaban de él y decían cuántas cosas de él. Pero aún así Dios no enviaba el diluvio. 120 años duró Noé construyendo el arca hasta que vino el diluvio. Noé estuvo construyendo el arca y predicando sobre el diluvio que arrasaría la raza humana. Si la gente de esa generación no se arrepentía y decidía entrar en el arca, esa arca de salvación que era para Noé y para su familia y para todos aquellos que hubiesen querido creer la profecía que venía destrucción sobre la raza humana por el pecado y la perversión de la humanidad. El apóstol Pedro recoge en el capítulo 3 de su primera carta, versículo 20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Sabías que Jesús también dijo que su segunda venida sería como en los días de Noé? En Mateo 24, 37 a 39 leemos estas palabras, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que el diluvio vino cuando menos pensaron y no recibieron el mensaje de advertencia de Noé, el predicador de aquel entonces, que el diluvio vendría, que perecerían si no se arrepentían y ingresaban en el arca. También ahora predicamos el Evangelio, predicamos la palabra de Dios y tú lo estás escuchando en este momento.
Y te estamos diciendo que el Señor viene por segunda vez. Y es el llamado para ti, para que te arrepientas, para que vengas a Cristo y le recibas como Señor y Salvador de tu vida. Noé fue el modelo de la humanidad, que la humanidad debía de seguir en aquel entonces. Era justo delante de Dios. Él anduvo en íntima comunión con Dios, como dice Génesis 6:9, con Dios caminó Noé. Todo el tiempo que Noé estuvo reuniendo madera y martillando clavos, estaba haciendo un anuncio dramático a una generación pervertida, a una generación que se había alejado totalmente de Dios. La gente del mundo de Noé nunca había visto un arca como la que estaba Noé construyendo. Ahí estaba él construyendo ese enorme barco en su patio trasero de su casa, a cientos de kilómetros de distancia de cualquier cuerpo de agua navegable. No había río, no había agua para poder pensar en ese diluvio que arrasaría la humanidad. Entonces, durante esos largos años, 120, como dije antes, ese predicador que construía un barco debió de haber sido un testimonio poderoso e increíble de la paciencia y el poder de Dios. Después de ese proyecto de construcción gigantesco, cuando lo completó Noé, Dios cerró la puerta del arca. Adentro estaban los únicos seguidores, junto con una colección asombrosa de animales que habían entrado también en el arca. Entonces el terrible juicio cayó sobre el resto del mundo. Y toda aquella humanidad, aquella generación fue arrasada en agua. Cuando leemos, observamos, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Noé construyó un altar al Señor, según vemos en Génesis 8:25. ¿Por qué? Quizá podría ser porque tuvo miedo, porque ya la nueva creación, lo que había quedado después del diluvio, era distinto. Y Noé se arrodilló y oró delante de Dios. Y Dios le respondió con una promesa bella, con una promesa duradera, porque había pasado un terrible diluvio y Dios le dio a Noé una promesa. Hizo un pacto, como lo vemos en Génesis 9, versículos 11 y 13. Dice: nunca más las aguas de un diluvio matarán a las criaturas vivientes. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con vosotros y con toda la tierra. Y eso fue el fin del miedo de Noé, la señal del pacto. Así que, amigo, amiga, puedes que estés al final creyendo que es el final de tu propósito o quizá de tu vida, que vas a ser borrado de la tierra. Permíteme decirte algo. Si ya eres un creyente en Cristo, cuando esos tiempos llegan, tranquilízate y ora al Señor. El plan de Dios está lleno de arcoíris, de promesas que Dios da a los que confiamos en Él, que Dios nos honra y Dios nos protege de una manera especial. Y si tú, amigo, no tienes a Cristo y estás viviendo una vida apartada totalmente y alejada de Dios, en lugar de vivir una vida de temor y reverencia hacia Dios, te invito a venir a Cristo en este día y que le recibas como Señor y Salvador de tu vida. Para Noé, el arca física fue su salvación. Para ti y para mí y para toda la humanidad, Cristo es el arca. Jesús dijo que el que por mí entrare será salvo. Y cada uno que viene a Cristo entra en esa arca de salvación que es Cristo Jesús, para escapar en el tiempo de Noé del diluvio que arrasaría la humanidad, y en este tiempo para escapar del juicio y de la condenación eterna solo a través de Cristo. Y el Evangelio es ese mensaje de buenas noticias. Ven a Cristo y recíbele como Señor y Salvador de tu vida, y verás la diferencia en tu vida y también tendrás la esperanza de la vida eterna. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo programa, si el Señor así lo permite.